La historia y reflexión de Job. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué, si haces lo correcto, parece que todo se vuelve en tu contra? Hoy te invito a abrir el corazón, a dejar que esta historia milenaria te hable como si fuera escrita para ti. Porque sí, hay dolor, hay injusticia, pero también hay propósito. Esta es la historia de Job, un hombre que lo perdió todo. Job era íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Vivía con rectitud, y aún así, la tormenta llegó. De la noche a la mañana perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, todo. Imagínate mirar al cielo y no entender por qué. Imagínate sentir que Dios se ha alejado, que tus oraciones rebotan en el silencio. Job no solo sufrió pérdidas materiales, su alma fue desgarrada por preguntas sin respuesta. Pero aquí está lo sorprendente, Job no negó su fe. Se quebró, sí. Lloró, se quejó, reclamó, pero nunca maldijo a Dios. Porque Job entendía algo que muchos olvidan: la fe real no es una fe sin dolor. Es una fe que resiste incluso cuando no entiende. Es esa llama que, aunque pequeña, no se apaga en medio del huracán. Y mientras escuchas esto, puede que tú también estés enfrentando tu propia tormenta. Tal vez estás en ese punto en el que no sabes si continuar. Déjame decirte, no estás solo. La historia de Job está en la Biblia no para hablar de sufrimiento, sino para revelarnos el carácter de un Dios que no abandona. Si este contenido está hablando a tu vida, ayúdanos a seguir compartiendo esperanza. Dale like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Porque a veces, una palabra puede salvar una vida. Job tuvo amigos, pero esos amigos no lo entendieron. Lo juzgaron, lo acusaron, como si el sufrimiento fuera siempre resultado de un pecado escondido. ¿Te ha pasado? Que justo cuando más necesitas apoyo, llegan las críticas. Job se mantuvo firme. Su relación con Dios no dependía de lo que otros decían. Job sabía quién era, y más aún, sabía quién era su Dios. Y es aquí donde el mensaje se vuelve aún más poderoso. Porque Job no recibió respuestas claras. Dios no le explicó el porqué de su dolor. Pero al final del camino, le dio algo aún más grande: su presencia. Un encuentro directo, transformador, que cambió todo. No recibió teorías. Recibió a Dios mismo. Ese es el clímax de la historia. No es que Job recupere el doble de lo perdido, es que conoce a Dios como nunca antes. Dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa línea es oro puro. Nos recuerda que el dolor, aunque no lo entendamos, puede ser el camino hacia una intimidad más profunda con nuestro Creador. Sigue atento, porque en las siguientes partes vamos a descubrir qué pasa cuando Dios responde desde la tormenta, y cómo Job pasa de la desesperación a la restauración. Lo que viene es impactante. ¿Quieres más contenido que hable a tu alma y despierte tu fe? Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con quienes están atravesando desiertos, porque juntos, podemos encender una luz en medio de la oscuridad. Job se mantuvo en silencio durante un tiempo, pero eventualmente no pudo más. Su alma clamó con fuerza, no en rebeldía, sino en honestidad. No tuvo miedo de expresar su confusión, su frustración, su tristeza. Y eso es profundamente humano. ¿Cuántas veces hemos reprimido nuestro dolor por temor a parecer débiles ante Dios? Job nos enseña que Dios no teme nuestras preguntas. Al contrario, las escucha. Él no busca robots espirituales, sino hijos sinceros. En medio del dolor, Job lanzó sus preguntas al cielo como flechas encendidas. Se sintió abandonado, incomprendido, y hasta deseó no haber nacido. ¿Te das cuenta del nivel de desesperación? Es allí, en esos momentos extremos, donde nuestras máscaras caen. Y aunque Job no entendía lo que estaba pasando, nunca soltó su fe. Una fe que no se basa en lo que se ve, sino en lo que se espera. Una fe que permanece incluso cuando todo parece perdido. Lo interesante es que Dios no lo reprende por hablar con el corazón. Dios no se aleja. Al contrario, se da para darle una respuesta como ninguna otra. Y aquí viene una parte fundamental de esta historia: en medio del dolor, no estás siendo castigado, estás siendo refinado. El sufrimiento no es señal de abandono, sino a veces el crisol donde se forja la gloria más pura. Si hasta este punto sientes que este mensaje te está hablando directo al corazón, tómate un segundo y ayúdanos a que llegue a más personas. Dale like a este video, suscríbete al canal si no lo has hecho y compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Puedes ser tú quien encienda la chispa de esperanza en su camino. Lo que sigue en la historia de Job no es solo sorprendente, es celestial. Porque cuando Dios por fin responde, lo hace desde un torbellino. No llega con caricias, sino con poder. Le muestra a Job el diseño del universo, la sabiduría detrás de la creación, los misterios del mar, del cielo, de los animales. Y no lo hace para humillarlo, sino para mostrarle algo más profundo, que no comprenda,
puede confiar. Este es uno de los mayores aprendizajes de toda la Biblia. Dios no siempre nos explica el porqué de las pruebas, pero sí nos muestra el para quién. El dolor de Job no fue solo una prueba de fe, fue una plataforma para un encuentro divino. Lo que parecía una tragedia, en realidad estaba preparando el terreno para una revelación mayor. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces tus propios sufrimientos te han llevado a conocer a Dios de una forma distinta? A veces, solo en medio del quebranto descubrimos su verdadera grandeza. La historia de Job no es una historia de pérdida. Es una historia de redención, de madurez espiritual, de una fe que atraviesa el fuego y sale más brillante. Y es que cuando Job escucha a Dios hablar, algo en su interior cambia. Ya no necesita más respuestas, ya no suplica explicaciones, porque en ese instante entiende que el conocimiento humano es limitado, pero la sabiduría de Dios es infinita. Job declara con humildad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué declaración tan poderosa! Él había servido a Dios por fe, pero ahora, después de su dolor, lo conocía de verdad. Esta frase no es simplemente un reconocimiento, es una transformación. Job no solo sobrevivió a la prueba, salió de ella con una nueva dimensión espiritual. A través del quebranto, descubrió que lo más valioso no era recuperar lo perdido, sino haber visto a Dios con los ojos del alma. Y eso, amado oyente, es algo que ni la riqueza ni la salud ni la estabilidad pueden darte. Lo más asombroso viene después. Dios restaura a Job, sí, pero no simplemente devolviéndole lo que tenía. Le da el doble de bienes, el doble de honra, una familia restaurada y una vida prolongada. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente al dolor de sus hijos. Él es justo, Él recompensa, Él exalta al que ha sido humillado. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Antes de su restauración, Job ora por sus amigos, por aquellos que lo habían acusado, que lo habían juzgado, que no entendieron su sufrimiento. Eso habla de un corazón que ha sido realmente transformado, porque no puedes ver el rostro de Dios y seguir guardando resentimiento. Job intercede, y entonces, Dios lo restaura. ¿Cuántas veces nuestra bendición está retenida porque aún no hemos perdonado? Este momento es clave. Nos muestra que el proceso de sanidad y bendición muchas veces incluye a otros. No es solo entre Dios y tú. Es también cómo respondes a los que te rodean en medio de tu prueba. Job nos da el mejor ejemplo. Elige el perdón, la intercesión y la paz. Si este mensaje ha tocado tu vida, no te vayas sin apoyarlo. Dale like al video, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que esté atravesando su propio valle de lágrimas. Este canal existe para ser un faro de fe en medio de la tormenta, y tú puedes ser parte de esa luz. Y mientras reflexionamos en este poderoso testimonio de vida, entendemos que la historia de Job no es solo un relato antiguo, sino un espejo para nosotros hoy. Cada pérdida, cada noche en vela, cada lágrima que hemos derramado puede tener un propósito más alto si lo ponemos en manos de Dios. Job nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que incluso cuando el cielo parece estar en silencio, Dios está obrando en los bastidores de nuestra historia. Hay una belleza particular en cómo Job, después de todo su sufrimiento, no se convierte en alguien amargado, sino en alguien más sabio, más sensible, más lleno de fe. Esa es una de las obras más sutiles y sublimes de Dios en nuestra vida: transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en dependencia total, el silencio en comunión profunda. Cuando no entendemos, aprendemos a confiar, y cuando confiamos, nos abrimos a una esperanza que no se apaga. Piénsalo. La historia de Job empieza con una crisis, pero termina con una revelación. Comienza con lágrimas, pero termina con restauración. Y es ahí donde tú y yo podemos encontrar aliento. Porque si Job pudo atravesar todo eso y salir con una fe más fuerte, también tú puedes hacerlo. No porque seas más fuerte, sino porque el mismo Dios que levantó a Job está contigo hoy. Hay momentos en que sentimos que hemos perdido todo. La salud, el trabajo, la familia, las fuerzas. Pero Job nos dice: aún así, no pierdas tu fe. No porque sea fácil, sino porque es ahí donde empieza el verdadero milagro. Porque a veces, lo que Dios quiere restaurar no está fuera, sino dentro de ti. Y esa restauración es la más poderosa de todas. Quédate con esta verdad: aunque todo parezca desmoronarse, Dios sigue siendo Dios. Él no ha dejado de verte, no ha dejado de amarte, no ha dejado de planear algo glorioso a partir de tus cenizas. La vida puede ser dura, pero su gracia es más fuerte. No sueltes tu fe. Aún no es el final de tu historia. Y cuando decimos que no es el final de tu historia, lo decimos con convicción, porque la historia de Job no solo nos enseña sobre sufrimiento, sino sobre propósito. Cada capítulo de su vida tenía un sentido, aunque en su momento él no lo pudiera ver. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez ahora mismo estás atravesando una etapa oscura, confusa o dolorosa, y piensas que Dios está en silencio.
Pero quiero que sepas esto, el silencio de Dios nunca significa ausencia. A veces, el silencio es parte del proceso. Es en ese espacio donde tu fe madura, donde tu alma se fortalece, donde tus raíces se afirman profundamente en la roca que es Cristo. Job, en medio de su miseria, nunca renunció del todo a su conexión con Dios. Sí, tuvo preguntas. Sí, expresó su dolor, se quebró. Pero nunca maldijo a Dios, nunca rompió el hilo invisible que lo unía al cielo. Y eso es un detalle que lo cambia todo. Porque Dios no busca perfección emocional, busca fidelidad. Busca un corazón que aún herido, sigue latiendo con fe. Y es aquí donde entra nuestra reflexión más profunda. ¿Qué tipo de fe estamos cultivando? ¿Una fe que solo vive cuando todo va bien? ¿O una fe que se afirma cuando el suelo tiembla? Job nos desafía a tener una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter eterno de Dios. Una fe que dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Tal vez hoy, tu oración es un suspiro. Tal vez no tienes palabras, solo lágrimas. Pero Dios puede leer tus lágrimas como oraciones. Él conoce el idioma del dolor. Lo entendió cuando vio a su hijo en la cruz. Lo siente cada vez que uno de sus hijos se arrodilla sin fuerzas. No estás solo. Cada segundo de tu lucha, cada pensamiento de desesperación, cada intento de seguir adelante es visto desde el cielo con ternura. Y aquí viene una verdad que puede cambiarlo todo. Tus pruebas no son un castigo, son un escenario donde se está escribiendo tu testimonio. Donde Dios está mostrando su poder, su fidelidad y su amor a través de tu proceso. Y cuando llegue el tiempo de la restauración, no será solo para ti. Será para que muchos más crean, para que muchos más digan, si Dios pudo levantarlo a él, también puede levantarme a mí. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, si estás sintiendo ese llamado de Dios a no rendirte, hazlo saber. Dale like a este contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas estas reflexiones que edifican, y compártelo con alguien que hoy necesita una palabra viva. Puedes ser ese instrumento que lleve esperanza donde solo hay silencio. No lo olvides, la historia de Job aún habla, porque el Dios que lo sostuvo, aún reina, aún restaura y aún transforma. Y Él está contigo. Job no solo fue un ejemplo de paciencia, fue un espejo donde se refleja nuestra lucha interna entre la duda y la esperanza. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sentido que todo se desmorona, que las fuerzas no alcanzan, que la pregunta ¿por qué a mí? Es lo único que suena en nuestra mente. Pero la historia de Job nos desafía a ir más allá de ese momento, a descubrir que el dolor puede ser un maestro disfrazado, una puerta hacia algo más grande. ¿Sabes qué diferencia a Job de muchos otros? Su honestidad brutal con Dios. Él no escondió su queja, su enojo ni su tristeza. Se atrevió a hablarle a Dios como un amigo, con toda su humanidad expuesta. Y eso nos revela una verdad preciosa, en nuestra relación con Dios, no tenemos que fingir. No tienes que presentar un rostro perfecto ni una fe sin grietas. Dios quiere tu verdad, tu realidad. Esa es la base para que Él pueda comenzar a obrar. Piensa ahora en lo que eso significa para ti. ¿Te has permitido ser real con Dios? ¿O has sentido que para acercarte a Él necesitas estar bien, sin dudas ni heridas? La historia de Job nos muestra que Dios no solo acepta nuestra vulnerabilidad, sino que la utiliza para revelarnos su gloria y su poder. Porque cuando nos reconocemos frágiles, estamos abriendo un espacio para que Dios sea fuerte en nosotros. Y aquí viene otro punto crucial, la restauración no siempre es inmediata, ni igual para todos. A veces, Dios nos lleva a través del valle oscuro para prepararnos para algo mayor, para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a depender plenamente de Él. La vida después de la prueba no siempre regresa a lo que fue, pero puede ser mucho más rica y profunda, porque ahora está sostenida por la fe, no solo por las circunstancias. Quizás hoy te encuentras en medio de tu propio capítulo de oscuridad. Tal vez el dolor es reciente o lleva tiempo acompañándote, pero quiero que sepas que tu historia no está terminada. Como Job, tienes la oportunidad de declarar, yo sé que mi Redentor vive. Esa declaración no es una promesa de ausencia de problemas, sino una garantía de presencia divina en medio de ellos. Entonces, ¿qué hacer con esa verdad? Primero, aférrate a ella. Repite esa frase con convicción cuando la ansiedad quiera apoderarse de ti. Segundo, rodéate de palabras que alimenten tu esperanza, la Biblia, testimonios, oraciones y personas que te levanten. Y tercero, mantente en acción, aunque sea con pequeños pasos de fe. La perseverancia activa la bendición. No olvides que Job fue restaurado al doble, y aunque no todos recibiremos lo mismo, Dios siempre recompensa la fidelidad. A veces, su bendición se manifiesta en una paz inexplicable, en una nueva perspectiva, en un amor más profundo, o en la certeza de que no estamos solos. Así que hoy te invito a que sigas adelante, a que no sueltes esa mano que nunca te soltó.
Porque en cada prueba, Dios está forjando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para el milagro que está por venir. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, déjamelo saber con un like, comparte para que otros encuentren esperanza, y suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de fe y restauración. Porque aunque el camino sea duro, la recompensa es eterna y gloriosa. Ahora, hablemos de la lección más profunda que Job nos dejó, la humildad ante el misterio de Dios. Durante su prueba, Job cuestionó, clamó y hasta acusó, pero nunca perdió la humildad necesaria para aceptar que hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Esa es una clave fundamental para vivir la fe auténtica. Porque a menudo queremos respuestas claras, soluciones rápidas y garantías que el dolor terminará cuando y como nosotros lo decidamos. Pero la realidad es otra, la vida es un terreno donde la incertidumbre y la confianza deben coexistir. Job nos enseña a caminar en esa tensión, a convivir con la duda sin renunciar a la esperanza. Imagínate por un momento, ¿qué pasaría si aceptáramos que no necesitamos entender todo para seguir confiando? ¿Qué pasaría si, en lugar de exigirle a Dios explicaciones, le entregáramos nuestro corazón con la simple confianza de que Él sabe lo que hace? Ese acto de fe radical es el que transforma vidas. Y esa transformación es personal. No es una idea abstracta ni una enseñanza lejana. Es una realidad que puede tocarte hoy. Cuando decides humillarte en medio de la tormenta, cuando eliges confiar sin condiciones, estás invitando a Dios a intervenir en tu historia de una forma poderosa e inesperada. Job no solo fue restaurado en sus bienes materiales, también fue restaurado en su relación con Dios y consigo mismo, porque la prueba también le enseñó quién era realmente, más allá de lo que poseía o de la opinión de los demás. Y esa es la verdadera riqueza que todos debemos buscar, conocernos a nosotros mismos en la luz de la fe. Quizás tu batalla no sea visible para otros, ni siquiera para ti mismo en algunos días, pero Dios ve. Dios escucha. Dios está obrando, aun cuando todo parezca silencioso. Su tiempo no es nuestro tiempo, y su manera de actuar no siempre coincide con nuestras expectativas, pero su propósito es siempre bueno y perfecto. Por eso, te animo a que no te rindas. No permitas que el desaliento o la confusión te roben la paz. Recuerda que cada prueba tiene un fin, y detrás de ese final está la promesa de una nueva historia. Tú eres más fuerte, más sabio y más lleno de fe. Mantente firme, porque Dios está contigo. Y cuando menos lo esperes, verás cómo la luz rompe las tinieblas, cómo la esperanza vence al miedo, y cómo la vida renace con un sentido que solo Él puede dar. Si sientes que este mensaje ha sido un impulso para tu alma, dale like, compártelo con alguien que lo necesite, y suscríbete para que juntos sigamos descubriendo el poder de una fe que no se rinde. Porque la historia de Job es también tu historia, y el mejor capítulo aún está por escribirse. Ahora que avanzamos en este camino, es vital comprender que la fe no es un camino recto ni fácil. Es un sendero lleno de curvas, de subidas difíciles y a veces de caídas que parecen no tener fin. Pero, ¿sabes qué? Cada paso que das, incluso el más pequeño, es un acto de valentía y de confianza en algo más grande que tú. Job nos muestra que en medio del caos, cuando parece que todo está perdido, hay una fuerza interna que no se apaga, la esperanza. Esa esperanza no es un deseo vacío, sino una certeza firme que sostiene el alma cuando el mundo se tambalea. Y esa certeza nace de una experiencia íntima con Dios, una experiencia que se profundiza en el silencio, en la oración y en la espera. No temas tus preguntas ni tus luchas. Permítete sentir, cuestionar, pero no te quedes en el abandono. En ese espacio de búsqueda está el terreno fértil donde Dios planta su semilla de restauración. Él no te promete que no habrá dificultades, pero sí te asegura que no caminarás solo. La historia de Job es un llamado a la resistencia espiritual, a la perseverancia en medio de la adversidad. Es un recordatorio de que el dolor puede ser transformador y que el sufrimiento, aunque incomprensible, puede acercarnos más a la esencia divina. Recuerda que esta travesía no la vives en solitario. Somos una comunidad que aprende y crece junta, y tu presencia aquí es vital. Si este mensaje ha tocado tu alma, si sientes que algo dentro de ti ha despertado, te invito a que le des like, suscribas y compartas este mensaje. No solo porque fortalece este espacio, sino porque puede ser el faro que otro necesita para seguir adelante. Sigamos juntos, porque la fe que se sostiene y se comparte es la fe que cambia vidas. A medida que avanzamos, es fundamental que entiendas algo: las pruebas no son el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Job pasó por el fuego, pero no quedó consumido. Más bien, fue refinado, fortalecido y preparado para algo mucho mayor. Y tú, en medio de tu batalla, también estás siendo moldeado para una gloria que aún no puedes imaginar. Cuando la noche es más oscura, recuerda que el amanecer está cerca. La oscuridad no puede detener la promesa de un nuevo día. Así como Job fue restaurado al doble,
tú también puedes experimentar una bendición que supere tus expectativas, una paz que sobrepase el entendimiento y un amor que te sostenga en cada paso. Quizás no veas la solución inmediata, pero no es necesario. Lo que importa es tu corazón firme, tu mirada puesta en aquel que nunca te abandona. Dios está escribiendo tu historia y, aunque el capítulo actual sea difícil, la trama general es de victoria. Cada lágrima, cada suspiro, cada momento de duda está siendo recogido por Dios para transformarlo en algo hermoso. No desperdicies tu dolor, déjalo ser la semilla de una fe inquebrantable y de un testimonio poderoso que inspire a otros. La historia de Job nos invita a confiar, a esperar y a levantarnos con renovada fuerza, porque detrás del valle oscuro siempre hay una cima llena de luz. Si este mensaje ha fortalecido tu espíritu, no olvides apoyar este canal con un like, suscribirte para no perderte lo que viene y compartir para que otros también encuentren esperanza. Juntos somos más fuertes, y la fe compartida es una llama que nunca se apaga. Llegamos al final de este viaje con Job, pero en realidad es solo el comienzo de tu propia historia de fe y victoria. Recuerda que cada prueba que enfrentas tiene un propósito divino, y que detrás de cada sombra, Dios está preparando un amanecer lleno de promesas cumplidas. No importa cuán grande sea la tormenta que atraviesas, ni cuánto sientas que te falta el aliento. La fe que resiste, la fe que se aferra a la verdad de que mi Redentor vive, es la fe que mueve montañas y transforma vidas. Esa fe no solo cambia tu presente, sino que también asegura un futuro lleno de esperanza y plenitud. Job fue restaurado no solo en lo material, sino en lo espiritual. Su relación con Dios se profundizó, y su testimonio se convirtió en luz para millones. Tú también puedes vivir esa restauración, ese renacer, si decides no soltar la mano del que nunca te soltó. Así que hoy, elige levantarte, elige creer en lo invisible, confiar en lo imposible y caminar con la certeza de que no estás solo. Porque tu historia, al igual que la de Job, puede ser de triunfo y gloria. Este mensaje ha encendido una llama en tu corazón, te invito a que hagas algo sencillo pero poderoso, dale like, suscríbete y comparte. Que esta palabra llegue a más personas que, como tú, necesitan un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. Gracias por acompañarme en este camino. Que la paz, la fuerza y la esperanza llenen cada rincón de tu vida. Hasta la próxima, sigue firme, porque tu milagro está en camino.